Hola, hola, gente curiosa, ¿cómo les va? Bienvenidos a la emisión número 22 de La Curiosidad Liberó al Gato. Saludamos primero a los compañeros del equipo. ¿Cómo estás, Walter? Buen día, amigos, ¿cómo están? Y Gustavo. Buen día, señores. ¿Cómo va todo? Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema para mí muy, muy interesante, de cómo una persona puede escapar del odio a todo lo contrario, ese proceso, cómo se hace. Y para eso me contacté con David Saavedra, que ya nos va a contar mucho de su historia y a quien le agradezco mucho estar acá con nosotros, que él fue un neonazi en su, bueno, hace un tiempo, escribió un libro al respecto del que ya, sobre todo su proceso, el que ya también nos va a contar. Así que bueno, primero lo recibimos. David, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas, buenas. Bueno, ahí no sé qué hora es ahora mismo. ¿Qué es por la mañana? Son las 9 9 de la de la mañana. mañana, casi 9 y Uf, 5. Sí, él está, madre mía, David, qué temprano. sí, estás en España. Bueno, pues nada, buenos días y nada, muchas gracias por invitarme aquí a esta conversación con vosotros. Sí, muchas gracias a vos realmente, porque estos procesos de cambio tan Es radicales, un hallazgo encontrar, sí, claro. sí, tan radicales, no es fácil. Yo siempre digo que es mucho más fácil, eh, a ver, para alguien hacer un cambio, si no está rodeado de toda esa gente, si no... bueno, uno puede cambiar, pero un cambio tan radical, donde uno es como decir, toda mi vida estuve convencido, o buena parte de mi vida, de algo que es erróneo. Y tener el orgullo para decir eso, perdón, dejar el orgullo a un lado, al revés, Claro, para claro. poder reconocer eso, no es fácil. Los humanos no están acostumbrados a dejar el orgullo a un lado. Así que David, contanos un poco cómo fue tu historia, cómo fue que te fuiste metiendo en el mundo del neonazi. Primero el matiz más importante. Ujú. Hablas de que no es fácil un cambio tan radical, ¿no? Sí, No es que no sea fácil, sino que es imposible. O sea, el cambio claro, no es radical, el cambio es progresivo. Estamos claro. hablando de mucho tiempo, muchos Ujú. años. Cada vez, bueno, hay cosas que voy descubriendo porque tú cuando estás ahí metido verdaderamente no eres consciente y es normal que no seas consciente porque es como que tienes un filtro delante de la cara y tú no ves ese filtro, tú ves lo que ese filtro manipula de alguna manera, ¿no? Ves Ujú. esa realidad un poco distorsionada. Entonces, no es que un día tú te levantes por la mañana, te quitas ese filtro de la cara y dices, oh, vaya, el mundo no es como yo consideraba. Ese filtro se te va cayendo poquito a poco y a día de hoy todavía tengo mucho de ese filtro ante los ojos. Es decir, antes has utilizado la palabra escapar, de cómo alguien escapa, ¿no? O sea, yo no he Sí. escapado. O sea, yo sigo siendo así, en cierto modo, si es verdad, eso sí, pero es como que yo me tengo que adelantar a todos esos prejuicios que yo sigo teniendo dentro de mí y la Ujú. única diferencia respecto al pasado es que ahora soy consciente de que esos prejuicios están ahí. Entonces, puedo ir yo por delante de ellos. Hace poquito, de hecho, el próximo vídeo que suba a YouTube va a ser sobre eso, va a ser sobre el racismo, o sea, cómo he vivido yo el racismo, qué es ser racista. Y me pasó, esto fue, ¿cuándo fue? En mayo. En mayo me invitaron a Bélgica, a una universidad española, a hablar allí a los alumnos, que estamos hablando de, eran la mayoría, la media edad era de 70 años, era gente muy mayor. Y pues que por cierto, entre los asistentes había un chico que su abuelo había combatido en la Segunda Guerra Mundial en Rusia con uno de los que era mis máximos mitos, ¿no? Que era Ujú. León de Grell, el belga León de Grell. Eh, entonces el tema fue que para ir a aquella universidad tuve que coger un taxi desde el hotel y el conductor era negro. Ujú. Entonces, sin pega, yo me subí al taxi.
Curiosamente, o sea, esto que os estoy contando para que veáis, era para dar una charla, o sea, yo me encaminaba a esa universidad para dar una charla sobre estos temas y me seguían pasando estas historias, ¿no? Me subí al taxi sin pega y le dije, claro, yo no sabía hablar ni francés ni belga y el taxista tampoco sabía inglés. Entonces le di un papelito que me había dado la chica, la que me había invitado a hablar, con la dirección, ¿no? Con una serie de especificaciones en belga para que él pues supiese dónde tal. ¿Qué pasa? Que le di el papelote y el tío pues no sabía dónde era el sitio o no le caía bien, me hacía preguntas, yo no lo entendía. Claro, si el tío hubiera sido blanco y no me entendiese, pues sin pega. O sea, yo me habría puesto un poco en sus pies, bueno, pues, joder, esta persona pues, no sabe inglés, lo habría disculpado, ¿no? Y entre los dos, pues seguramente habríamos llegado a algún punto de acuerdo, entendimiento, o al final lo que pasó, que llamé a la chica esta, le puse el teléfono y ya está, solucionado, ¿no? Pero me empecé a poner nervioso, a enfadarme, yo me daba cuenta de que me entraban pensamientos, pero este tío, ¿cómo puede ser taxista en un país que recibe tantos turistas como Bélgica, que no sepa inglés? Bla, bla. Yo me di cuenta de que estaba activando una serie de procesos que de ser blanco, como he dicho antes, no habría activado. Entonces ahí dije, vale, o sea, lo que me está pasando es esta mierda otra vez, ya me volví a tranquilizar, a relajarme y a buscar una solución que fue lo del teléfono. Esto me pasa a día de hoy y me seguirá pasando el año que viene y dentro de 2 años, dentro de 5 años, dentro de 10 ya no lo sé. Ya espero que no, espero que ya haya conseguido, porque pensar que lo que hay que hacer es reprogramar otra vez la cabeza. Claro. O sea, yo soy así o me metí ahí porque si pensamos que nuestra mente es como un programa informático, como Windows o Linux o algo así, todas las actualizaciones que te meten te llevan inexorablemente en esa dirección. Entonces, volver a deshacer todo ese código, que yo no puedo borrarlo y empezar desde cero, pero no puedo borrarme a mí mismo, o sea, no puedo desaparecer, ¿no? Tiene que ser algo muy progresivo, de poquito a poquito, despacito, leyendo, conociendo otras realidades, etcétera, etcétera. Y esto lleva tiempo, lleva mucho tiempo. O sea, es que esto siempre me lo dicen, ¿cómo has conseguido dejar de...? No, yo no he dejado de nada, yo me he dado cuenta de que mi cabeza funcionaba de una forma que no debería funcionar. Y entonces, pues intento, no siempre lo consigo, pero intento ir reaccionando antes de que esto me pase. Claro, ahora estás razonando cada vez que, porque siempre es verdad, todas las personas que fueron muy manipuladas, siempre, bueno, eso que le pasó a Gustavo, siempre queda algo en el cerebro, en alguna parte, por más que uno crea que, que ya lo superó. O a O sea, veces uno... hay un tío en Estados Unidos que da charlas de esto, que se llama Christian Picciolini. Él no estuvo, o sea, él no estaba radicalizado a nivel ideológico político, sino que él era una persona súper violenta, de estos que van por ahí pues pegando palizas a inmigrantes y demás. Y de lo que reniega es del odio y pues que el amor todo lo puede. Es un discurso completamente distinto al mío. Y a mí no me suena auténtico. Yo lo escucho hablar y cuando me dice que él ahora ya de golpe, así como ya está arreglado, no sé. Yo, por mi experiencia, no lo considero honesto. Que no estoy diciendo, o sea, no quiero ser tampoco prejuicioso, una vez más, porque puede ser que al ser su proceso diferente al mío, pues la evolución para salir de ahí también sea diferente. Puede ser, no lo sé. Pero sí, efectivamente estamos hablando de una programación cerebral, entonces lo que tengo que hacer yo ahora es otras actualizaciones de otro tipo para ir limando eso poquito a poco y no sé en qué momento poder decir, vale, parece ser que ya me pondré a prueba, no sé, me iré a... Ya lo he hecho, de hecho ahí atrás estaba viviendo en una ciudad diferente a donde estoy ahora. Y a la hora de buscar piso me busqué a propósito un barrio donde hubiese mayoría de inmigrantes, de extranjeros. No tuve ningún problema, estuve genial con ellos, de hecho me hice amigo de varios. Y es como para yo mismo reforzar, ¿no? La idea de que estoy avanzando, de que estoy mejorando y que cada vez soy menos esclavo, porque es una persona que está, pues donde estaba yo es esclavo, no es libre. De este tipo de dinámicas. ¿En qué grupo cómo entraste al grupo
cómo fue que, si se quiere, te adoctrinaron para entrar a ese grupo, si es que era un No, no me grupo. adoctrino a nadie. Eso funciona muy bien en Hollywood, en las películas de un señor que se esconde detrás de los arbustos a las afueras de los colegios y coge a los chiquillos y les dice, léete este libro. Eso no va así. Eso todo... Entiendo que, por ejemplo, en el yihadismo sí que hay una figura bastante importante de reclutadores que cobran por ello, de hecho, están a sueldo y hacen un poco esa labor, pero no siempre es así. Yo no conocí nunca a nadie dentro de estos círculos que alguien les haya pues comido la cabeza, etcétera, etcétera. Siempre han sido ellos solos. Yo en mi caso también fui yo solo, empecé a leer, a sentir fijación o atracción por una serie de cosas que me llevaron inevitablemente hasta donde terminé. A día de hoy, si me preguntas si existe en nuestra sociedad algo que a chicos de entre 12 y 15 años los predisponga de alguna manera a acabar enredados en este tipo de discursos, te diría que sí. Lo primero, a ver, esto todavía no lo tengo yo, es un discurso que estoy fabricando a base de hablar con mucha gente, especialmente con profesores, pero una causa fundamental que sigue pasando a día de hoy, al menos en España, no sé allí en Argentina, es que la formación que se da a los chicos en los colegios respecto a temas como el fascismo, la Segunda Guerra Mundial, en nuestro caso el franquismo, etcétera, etcétera, es nula. O sea, no es que sea pobre, porque si fuese pobre, por lo menos algo hay, pero no. O sea, yo cuando empecé a descubrir la figura de Adolfo Hitler, en el colegio no habíamos visto nunca a Adolfo Hitler. Y esto sigue pasando, porque cuando llevo un año yendo a colegios e institutos a hablar no para prevenir, porque todavía no he dado con las herramientas que sean efectivas a ese nivel, ¿no? Pero para que algún chico pueda decir, ostras, cuidado que me estoy metiendo en unos discursos o mi forma de pensar empieza a ser un poco parecida a la que dice este chaval, ¿no? Y... Joder, perdona, pero es que he dormido poco y acabo de perder el hilo de la... No me acuerdo lo que te No, de estaba la diciendo. educación, estabas Ah, hablando sí, de sí, la perdona, sí. escasa formación. Y alguna vez en los colegios, me ha pasado 2 veces en 2 institutos diferentes, me ha interrumpido un alumno y una alumna para preguntarme qué era eso del Holocausto. Que claro, es cuando yo miro así al profesor de historia y hace así como un gesto como de yo no tengo la culpa, ¿sabes? No es que haya una conspiración o no se prevea enseñar este tipo de materias, sino que el tiempo que hay para enseñar es el que es, hay un calendario y el programa es demasiado extenso, ¿no? Entonces, imagínate, empiezan por la prehistoria, en plan cronológicamente, los inicios del ser humano, y ahí se explayan el Imperio Romano, Grecia, todas estas cosas, y cuando llegan al siglo XIX-XX, que es cuando empiezan estas historias, ya se les echa el curso encima. Entonces pasan por encima y no les da tiempo a detenerse. Claro. El caso más extremo fue un chico que este chaval debía ser un poco bala perdida porque todos los demás compañeros se le quedaron mirando y otros echan las manos a la cabeza, que me preguntó si había conocido en persona a Hitler. Y eso fue ya como, venga, tío, o sea, esto ya es otro nivel, esto ya no tiene nada que ver con el sistema educativo. Entonces, a nivel de enseñanza, que es triste, porque ya es como que ya pasó un siglo después de todo esto, ¿no? Del fin de la Segunda Guerra Mundial, y sigue todo igual. O sea, en realidad no ha cambiado verdaderamente nada. Sí es cierto que se han hecho campañas, un montonazo de películas, libros, pero la base sigue estando ahí. O sea, una de las cosas que facilita la radicalización de las personas, esto lo decía ya Carl Sagan hace bastantes años, esto de mutilar la curiosidad de los niños dentro del sistema educativo, está completamente vigente a día de hoy. Y esto tiene parte de culpa. Luego diría más cosas. Por ejemplo, un radical ve el mundo bicolor, o blanco o negro. No hay más. O sea, de hecho, hoy reflexionaba que si bien yo puedo escuchar un debate y verlo, sacar una conclusión desde diferentes puntos de vista, antes no podía hacerlo. Una persona radical únicamente ve las cosas a través de un único punto de vista, que es el suyo.
O sea, evidentemente él parte de la premisa siempre de que él tiene razón y de que todos los demás, todos los que no piensan como él, están equivocados, y no solo están equivocados, sino que les han lavado la cabeza, son ovejas, son borregos, etcétera, etcétera, ¿no? Tú imagínate lo que es empezar con 12, 13 años con estos discursos que a ti te disparan a ser casi tú todo lo sabes, tú tienes respuesta para todo, los demás son absurdos con patas. Con 20 años, con 30 años, con 40 años, siempre así, siempre así, siempre así, únicamente relacionándote con gente que te da la razón, que piensa como tú. Cualquier discurso, cualquier idea que se aparte un ápice, solo un ápice de ese raíl que tienes tú tan claro, ya es corrupción, degeneración, propaganda judía, como decíamos nosotros, en la persona en que te convierte. Es que, claro, ¿cómo le entras tú a un tío que defiende una verdad absoluta que solo ve él, que está equivocado? No puedes. O sea, no puedes llegar a esa persona. Es muy complicado, es muy difícil. Entonces yo por eso pongo tanta incidencia en la prevención. La prevención ya es más factible, incluso a una persona que está en vías de radicalizarse, es mucho más fácil que corrija el rumbo en el último momento y llevarlo por otro lado. Pero una persona que ya ha cruzado la línea, aunque sea al principio, una vez que ya la ha cruzado, es muy complicado. Es muy fácil entrar en ese mundo, no solo en el nazi, sino yo que sé, la extrema izquierda. Me han llegado a hablar hasta gente perteneciente al mundo del animalismo, pero que se habían radicalizado dentro del animalismo. O sea, no es que el animalismo sea un movimiento radical, sino que la mente de estas personas les habían llevado a adoptar unos criterios y unas formas de pensar que cualquiera que no fuese animalista, pues igual que nosotros, ¿no? Igual que cualquiera que no fuese nacionalsocialista, pues era, no sé, un despojo humano, y esto es igual. Cualquiera que no fuese animalista, pues decía, no sé, lo peor del universo. Entonces es algo mucho más amplio que lo que la gente cree cuando se coge mi libro. Hay Memorias de un ex-nazi. No, pues hablará de nazis. No, yo intento hablar de muchas más cosas. Tengo una pregunta. En tu experiencia, digamos, es muy interesante el concepto de que como que es un trabajo constante para ver el mundo de una manera distinta a cómo la ves, o sea, ver matices, no ver todo blanco y negro. En tu experiencia, quienes se radicalizan, ¿tienen una predisposición natural a ver las cosas porque no toda la información o toda la ausencia de información? Es que no te escucho bien. ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Me quedé en lo de predisposición natural. Sí, si tú crees que, digamos, como que hay en determinadas personas una predisposición natural a adoptar determinados puntos de vista radicales, basándome en dos cosas que dices. Una es que como que es un trabajo personal tuyo el programarte de otra manera para ver al mundo de otra manera, por un lado, y por otro lado la incidencia de la educación, que evidentemente es verdad y es global, es en todos lados, por lo menos en la Argentina la ignorancia es igual, pero no a todo el mundo afecta la ignorancia de igual manera. O sea, ¿dónde está? Tiene que haber un factor más. Mucho cuidado con expresiones como predisposición natural. Es una postura bastante determinista, que es la base de estos discursos. Nosotros también hablábamos de predisposición natural de los inmigrantes, especialmente de los negros, para cometer delitos, ¿no? Es como que nosotros explicábamos las altas tasas de criminalidad no como algo estructural, no como algo social, no como algo relacionado con la pobreza, sino con la genética. Entonces, yo cada vez que escucho ese tipo de discursos se me activa una alarma que me dice cuidado con esto, ¿no? Yo creo que es algo 100% educacional, 100%. Yo creo que... además es que es muy fácil de estudiar esto. Los niños pequeños, o sea, nosotros, niños y niñas, da igual, cuando somos chiquitines,
somos unos seres llenos de ego, o sea, solo importamos nosotros, ¿no? Lloramos por todo, protestamos por todo, siempre nos queremos poner nosotros por delante de cualquier otra cosa, no aceptamos o nos cuesta mucho aceptar razonamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los primeros vídeos que grabé cuando empecé con estas cosas de la divulgación, creo que fue el que más en el clavo di de todos los que he hecho hasta ahora. Es decir, de cada vez que alguien me entra para insultarme pues, por lo que estoy haciendo, que veo discursos de esta gente, de lo que analizan, de cómo lo hacen, etcétera, etcétera, ese vídeo se refuerza constantemente, ¿no? Y es uno que se llama Adultos Inconclusos. Toda persona, todo ser humano es como que avanza, ¿no? A nivel de crecimiento, de desarrollo, para alcanzar una cierta madurez por determinadas fases, ¿no? La niñez, que es la del ego absoluto, luego pasa a la de la adolescencia, que es donde en teoría, si la educación es correcta, ese ego se va diluyendo, no siempre se diluye del todo, por supuesto que sí, pero sí lo suficiente para permitirnos vivir en sociedad y aceptar que, pues, que somos una parte pequeñita de un engranaje mucho más grande, ¿no? Que es la comunidad, la sociedad, el país, como queráis llamarlo. En el caso de estas personas, especialmente, yo digo que es aproximadamente entre los 12, 13, 14 años, insisto, por factores educacionales, del entorno, etcétera, etcétera, esa disolución del ego se rompe y se mantiene durante la adolescencia y se traduce en una persona ya adulta con una percepción de sí mismo completamente hinchada, de yo siempre tengo razón, gente que les cuesta muchísimo dar el brazo a torcer, muy orgullosos, incluso rozando el trastorno narcisista de personalidad. Y ese es el perfil del auténtico radical, una persona que es así. Y yo creo que esa persona, si se hiciesen las cosas bien, y ahora, claro, vosotros me preguntaréis, ¿y cómo se hacen las cosas bien? Todavía no lo sé. Si se hiciesen las cosas, vamos a decir, de otra manera, sería mucho más factible que en la edad adulta, en la adolescencia incluso, se manifestasen ya de otra manera completamente distinta. Os voy a poner un ejemplo. Hace poco, esto me lo contó un profesor, en un colegio tuvieron un debate a raíz de la cuestión de Ucrania, Rusia y de la guerra. La mayoría de los chicos y chicas, todos defendían su postura como si les fuese la vida en ello. En plan muchos tiraban de este discurso de no, porque los medios occidentales mienten y que bueno, que bien, es verdad que los medios occidentales tienen una visión bastante sesgada de todo lo que está ocurriendo allí. Pero el que más, el que menos, tenía una posición súper sólida y no se bajaba de ella. Pretendía que fuese el otro el que se bajase, ¿no? Y llegó uno que yo le dije al profesor, ese nunca se va a radicalizar, que dijo, bueno, yo creo que deberíamos ser todos un poco más humildes y aceptar que esto es mucho más complicado de lo que nosotros sabemos. Ese es el buen camino, que es la humildad. Yo siempre le digo a los chicos y chicas en los colegios que abracen el camino de la humildad. ¿Y cómo se traduce eso? Diciendo que no sabes algo cuando no sabes algo. Ningún radical, ninguno, de lo que sea, ya sea un yihadista, ya sea de un terrorista, de marxista, no sé, me da igual. En una tesitura que alguien le haga una pregunta que no sepa la respuesta, nunca va a aceptar que no lo sabe. O nunca en un debate con un contrincante, sea lo que sea, o alguien que simplemente pone en tela de juicio su discurso, le va a decir, vaya, pues no había visto eso de esa manera, voy a darle unas vueltas porque la verdad es que me ha hecho pensar, jamás, eso es imposible. De hecho, no sé cómo será en el gobierno de ustedes, pero en el Parlamento español, un político español, antes que dar el brazo a torcer y decirle a un miembro de otro partido que igual tiene razón, eso aparte que sería un suicidio político en España. Creo que en todos lados creo que los políticos tienen más o menos la misma configuración, son narcisistas, se creen que saben todo. Sí. Y por eso llegan es que yo lo veo mucho, o sea, no hablan, por ejemplo, de que el holocausto es mentira o de la raza aria, estas cosas, pero los ves que las cosas que defienden, aunque todo el mundo se esté dando cuenta de que se ha metido en un berenjenal raro, se está explicando mal y está diciendo una estupidez, no va a dar marcha atrás. Incluso él sabiendo que, seguro que por dentro está pensando, madre mía, qué mal me estoy explicando, pero es que da igual. Es como que tiran para adelante. Eso
eso fomenta este tipo de cosas, porque eso lo ven los chicos con 12, 13, 14 años, y si ese es su modelo de referencia de cómo hay que comportarse, que joder, son los representantes nuestros al fin y al cabo, ¿no? Y si ese es el modelo de referencia, el comportarse de esa manera, de algún modo facilita este tipo de procesos. Es como que yo he crecido en un mundo, ahora me toca identificar esos vectores, vamos a llamarlo así, vectores de radicalización, no sé muy bien cómo bautizarlos, que hay un montón de cosas a mi alrededor que me inducen de alguna manera a volver a ser radical o que me explican, o sea, yo muchas veces me pregunto, un poco atacándome a mí mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que yo pues acabase ahí? Pues joder, un poco quitándome hierro a mí mismo, quitándome culpa, observando un poco el entorno, el mundo, la sociedad en la que vivo, lo entiendo un poco más. Es así. Walter, vos. No, yo lo que pensaba es que en última instancia no tiene, es como que no tiene fin ese círculo del que habla David, en el que, digamos, tendemos a relacionarnos con, o sea, una vez que entramos en esto de la radicalización, tendemos a relacionarnos únicamente con personas que compartan esos valores. Incluso ese círculo tiende a ser cada vez más pequeño, porque digo, lo que él decía, ni un ápice de duda puede haber respecto a algo. Entonces, tal vez alguien que dice, bueno, mirá, la verdad que yo creo que tal, pero en esto la verdad que no estoy seguro, bueno, casi que queda excluido del grupo, porque tiene que ser una cuestión cada vez más fundamentalista, y eso es lo que hace que después se lleve, como contaba él, se lleve a la acción cuestiones como mañana salimos a pegarle a los inmigrantes por el hecho, o sea, nos creemos con el derecho de pegarles a los inmigrantes por el hecho de serlo. Digo, cada vez, imagino yo, tiene que ser como más contraído eso. Cada vez deben ser dejadas de lado personas que simplemente dicen, mira, la verdad que esto que están diciendo, la verdad que no estoy seguro. Me imagino eso yo viéndolo de afuera. Por ejemplo, yo veo en las redes que hay como un sesgo muy claro de que únicamente digamos, te topás con noticias que de alguna manera corroboren la forma en la que pensabas antes de leer la noticia. ¿Me explico? Porque eso lo que hace es que consumas más tiempo esa red, por ejemplo. Me parece que termina por su propio peso, termina desbarrancando, porque la misma gente, qué sé yo, me imagino que no. Llega un momento que, como le pasó a David, que decís, estoy tan lejos de la persona que fui, viéndolo de afuera, repito, ¿no? Yo le digo a David, yo soy un ex progre, siempre hablamos con Leandro, yo defendí cosas que hoy me parecen una locura, pero no me siento ni cerca de la conversión que está en proceso, de la que está en proceso David, ¿no? Mientras hacías esta exposición, utilizaste la palabra que es sesgo. Eso que dices al principio, claro, yo esto no tenía ni idea. Es que es curioso porque igual que os dije que una persona radicalizada no es consciente de que está radicalizado, una persona que es víctima de estos sesgos, en este caso sesgo de confirmación, no es consciente de que hay una cosa que se llama sesgo y que está actuando de esta manera. Entonces, mi discurso en los colegios precisamente empieza por aquí, explicar este tipo de cosas porque es fundamental. De hecho, este proceso, el proceso tanto de radicalización como de desradicalización, sin la palabra sesgo no se puede enseñar. O sea, Claro. yo fracasaría totalmente, no sabría entender el motivo. Y esto es clave. Vamos a suponer, por ejemplo, no sé cuántos libros me he leído en mi vida, ¿no? Pero un número así al azar, aunque suene bestia, 500 libros, ¿vale? Pues de esos 500 libros que me he leído en mi vida, sin contar los que me he leído desde que empecé con estos procesos, 473 son nazis. Claro. Entonces, esto lleva a que a día de hoy, hace poquito me pasó con un chico en Instagram que me sigue,
que me recomendaba una película sobre la batalla de Inglaterra, de la Segunda Guerra Mundial, y me preguntaba qué opinaba de aquello y tal y cual. Yo le respondí, aparte un texto bastante grande, porque es un tema que me sigue apasionando, me sigue gustando, y al momento de darle a enviar, me quedé pensando, o sea, lo volví a leer el mensaje y me di cuenta de que el 100% era construido con fuentes nazis, ¿no? De la perspectiva nacionalsocialista, no ya alemana, porque si solo fuera alemana, pues aún bueno, pero nacionalsocialista respecto a la batalla de Inglaterra, a los ingleses, al conflicto, se veía, de hecho, se leía claramente cierto odio, ¿no? a los ingleses, porque en aquel momento pues eran enemigos, etcétera, etcétera. Y opté por borrar el mensaje, que me había costado bastante escribirlo, y decirle, mira, lo siento, pero no, la verdad es que no tengo información objetiva al respecto. Tengo mucha información en la cabeza, pero no es objetiva. Y le habría pues soltado un discurso nazi del tema este, ¿no? El tema cuando yo empecé a leer libros, contrario a... O no contrario, porque contrario directamente lo habría tirado a la basura, sino simplemente otra perspectiva. O sea, no ya metiéndose en política, sino otra forma de ver las cosas, ¿no? Porque eso también cuesta mucho. Al principio tú a todo le das un cariz o un color político. O sea, todo es una opinión política, porque tú estás ahí imbuido de una ideología y eres incapaz de entender pues, que las cosas se puedan ver o razonar sin la influencia de una ideología, ¿no? O sea, entraba otro vector que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, que es una sensación pues muy, la verdad es que es muy desagradable y me sigue pasando a día de hoy, que me hacía, o sea, leer un libro de esos para mí era, o sea, yo sentía físicamente síntomas de rechazo, o sea, sentía el rechazo, me ponía nervioso, se me hacía un desasosiego, que es la palabra especialmente, también me sigue pasando a día de hoy cuando alguien me lleva a la contraria o es demasiado terco a la hora de no aceptar el punto de vista que yo le estoy dando, es como que me cuesta mucho, me enfado, me pongo de mal humor, etc. Y al principio tenía que obligarme a mí mismo a leer cada línea, luego cada página, luego cada capítulo y así hasta que acababa el libro. Y al final hacía balance y decía, bueno, creo que algo he aprendido o hacía un resumen, ¿no? por escrito para verlo yo mejor. Otras veces tenía que volver a leerme el libro, otras veces era imposible totalmente y lo tiraba a la basura. Es una batalla, es una guerra, ¿no? El sesgo este de confirmación o el sesgo a secas actúa a dos niveles. Primero, el que tú te autoimpones, que es cuando solo lees lo que a ti te gusta o lo que coincide con tu propio criterio, pero también hay uno que actúa desde fuera, en el que tú no eres dueño de eso, que es, claro, cuanto más te sesgas, más no solo te sesgas tú, sino todo tu discurso ya suena raro a la gente pues, que tiene una formación normal, equilibrada, etc. Y se van alejando de ti. Esto me pasó con mis amigos, mis amigos de toda la vida. Yo era un chico normal y corriente, porque esto de los tópicos, ¿no? De familia desestructurada, chico violento, carne de cañón. No, yo no era así. Yo era un chico normal y corriente. En mi casa nunca hubo violencia ni nada parecido. Me gustaba jugar al fútbol, los videojuegos, etcétera, etcétera. Y mis amigos pues eran igual que yo. Y me dijeron que de la noche a la mañana pues me volví, de la noche a la mañana, entiéndase, Sí, sí. esto fue cosa de meses, me volví en una persona pues muy intolerante, que no aceptaba que nadie me replicase, que gritaba mucho al hablar, que no dejaba hablar a los demás, los interrumpía constantemente, que estaba todo el día hablando de los alemanes, de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, que era un monotema totalmente, ¿no? Entonces ellos, pues evidentemente, cuando no tienen o pierden los temas de interés que siempre habían tenido conmigo para charlar, para hablar o para compartir, pues inevitablemente se alejan. Entonces es como un sesgo, ¿no? Que actúa desde fuera de ti. El tema que mencionabas de que no puede haber nada de duda respecto a este discurso, hace poco me lo señaló un seguidor. O sea, yo es como que voy marcando, ¿no? el perfil psicológico de una persona radicalizada. Entonces hablo del ego, del narcisismo, del negacionismo, que también es importante, el adoptar posturas victimistas, etc.
Y hace poco me señalaron que igual debería pensar en el mesianismo, ¿no? En que todos los textos de Hitler son poco menos que sagrados, que Hitler mismo igual nosotros lo veíamos como una figura, pues casi una deidad reencarnada, y es verdad, es cierto. De hecho, los alemanes, o sea, no yo, sino los alemanes de entonces, en los años 20 y 30, la forma en que presentaban a Hitler rozaba lo místico, ¿no? Estos, que aparte estaba muy bien hecha la puesta en escena de las marchas de noche, siempre de noche, con antorchas, las formaciones perfectas, esos discursos, esos símbolos, la simbología, estaba todo muy bien hilado, muy bien construido para poner a Hitler un poco en el centro de todo esto, ¿no? Entonces era el Führer, ¿no? El Führer, el guía, que es una de las traducciones que tiene de todo el pueblo alemán y a la postre de Europa y la civilización blanca occidental, ¿no? Entonces sí es verdad que existe un poco eso de quién eres tú para contradecir a Hitler, o quién eres tú para decir que Hitler estaba equivocado, bla, 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 bla. Eso por ahí ya puedes tirar todo lo que quieras. Esto, si te lo llevas al yihadismo, es un poco lo mismo, ¿no? Que quién eres tú para contradecir a la auténtica palabra de Alá, ¿no? Que, claro, por supuesto, ellos son los que ven la auténtica palabra y todos los demás musulmanes están equivocados, ¿no? Y luego finalmente la cuestión que haces de los algoritmos es cierto, yo esto lo he señalado un montón de veces y yo me acuerdo cuando tenía 15, 16 años que empezaba YouTube y todas estas plataformas y yo me volcaba mucho, a mí me gustaba, de hecho el origen y lo que me llevó a ello siempre lo sitúo en la Segunda Guerra Mundial. De la noche a la mañana empecé a sentir pues, mucha fijación por esto y de la Segunda Guerra Mundial pasé a los nazis y de los nazis pues, a todo lo que vino después, ¿no? Y veía muchos vídeos de documentales de soldados alemanes, de las SS, de todas estas cosas. Y en un momento dado, ya cuando estaba haciendo el tránsito entre mirar exclusivamente estos vídeos por el tema militar a empezar a interesarme por el tema político, yo me di cuenta de que, o sea, me di cuenta hace poco, en el momento no, de que YouTube era el que se encargaba de ofrecerme constantemente vídeos de esta naturaleza. Es muy loco decirlo, pero es verdad que YouTube tuvo su parte de culpa en hacerme nazi. Si a mí me gustase ver vídeos de heavy o vídeos de barcos, pues YouTube me habría ofrecido un montón de vídeos de barcos y ya está, no pasa nada, es algo completamente inofensivo. Pero como YouTube, o sea, el algoritmo no es un ser humano y no discrimina, es un programa, pues él no sabe que te está mandando algo que a ti te está fundiendo el cerebro de alguna manera, ¿no? Y esto sigue pasando a día de hoy. Esto, vamos, de hecho, una de las personas que me ayudó a desradicalizarme, el mejor consejo que me dio, vamos, tengo claro que yo lo daré en su día a otras personas que puedan, o yo crea que puedan atravesar este proceso de desradicalización, es agregar en mis redes sociales a gente que no pensaba como yo. Claro, eso igual para vosotros, pues es algo de, pues ya ves tú qué esfuerzo. Pues tela marinera, empezar a leer de golpe a gente pues, que decía cosas que yo siempre había combatido o despreciado, etcétera, etcétera. Y hace efecto porque esa sensación, esa disonancia cognitiva desaparece. Se va perdiendo, se va diluyendo poquito a poco, cada vez te cuesta menos, cada vez tienes menos problema en entender, porque eso ya es un paso, entender que no todo el mundo tiene que pensar como tú, que hay gente pues, que ha tenido sus experiencias, que ha tenido un entorno diferente al tuyo, que viene de un sitio donde todo es completamente distinto. Y entonces, pues poco a poco es como, o sea, si hasta ese momento has visto la vida a través de una ranura, pues es como que se va abriendo poquito a poco, pero es muy lento y es complicado. David, te quiero hacer como dos preguntas en una. Primero, el odio que tenías antes, y bueno, decís que todavía quizás tenés algo, pero yo lo quiero seguir hablando en pasado, porque darse cuenta de que lo tiene, para mí ya está en el pasado. Como dijiste antes, el que está radicalizado no se da cuenta, está radicalizado, vos te diste cuenta, estabas radicalizado, así que para mí ya está en el pasado. Pero el odio que tenías, ¿era para todos igual o había algunos, no sé, a los judíos los odiaba más que a los negros o que a los inmigrantes? Y eso como la primera parte de la pregunta. Y la segunda,
¿qué fue lo que hizo que vos empezaras a decir, bueno, voy a ver si estoy equivocado? ¿Qué hizo el clic? Hace poco, es que esto, lo bonito de este mundo, es el descubrimiento. Es como poco a poco vas descubriendo cosas, ¿no? Y uniendo cabos, que precisamente es el mismo proceso de cuando te radicalizas. Cuando te radicalizas es como que vas encontrando esos puntos de verdades ocultas que nadie ve y tú sí, y los vas uniendo entre ellos, ¿no? Bueno, yo creo que estoy viviendo el mismo proceso, pero en plan constructivo, en vez de destructivo, ¿no? Y hace poquito me di cuenta de que el odio en sí mismo es un sesgo, ¿no? Un sesgo muy poderoso, un sesgo muy grande, quizás el más poderoso de todos, porque te ciega. Y me di cuenta por precisamente un nazi que lleva pues semanas insultándome por las redes sociales, atacándome, y yo no le he contestado nunca porque es una pérdida de tiempo. Es como, no sé, una hélice que está girando, meter la mano, o sea, no, es ridículo, es absurdo. Entonces yo le observo las cosas que dice y lo analizo y reflexiono a ver un poco, porque claro, mi mente ya no funciona como la suya. Estamos hablando de esta programación, pero el cómo funciona su mente, la mía sí funcionó en un momento dado del pasado, ¿no? Y para mí fue muy fácil ver, y gracias a él hice esta unión del sesgo, el odio, tal, que él me odia, ¿no? Él seguramente no sabrá por qué, pero el caso es que me odia. Y me acusa de un montón de barbaridades, cosas que son irreales, que son, vamos, que las ha oído por ahí, o alguien se las ha inventado, o se las ha inventado él, y él las cree. O sea, el odio es como que hace que cualquier cosa que a ti se te pase por la cabeza se convierta en real. O sea, yo, por ejemplo, podría a ti acusarte de, qué sé yo, de tener a 5 mujeres atadas a la pared, llenas de latigazos en el sótano de tu casa. Que si te odio, mi mente se va a encargar de que eso sea verdad. Y lo crea a pies juntillas. O sea, eso, vosotros imaginar lo que es sacar esto de lo personal y aplicarlo a un pueblo entero. Es una locura. O sea, una locura, porque una cosa es que te está acusando yo a ti de esto en mi habitación, aquí con las persianas bajadas, y otra cosa es sentir el refuerzo de otras muchas personas que están diciendo lo mismo. Es muy fuerte eso, ¿no? Quería matizar una cosilla, porque veo que ha salido varias veces el tema este de las palizas y de agresiones a inmigrantes y demás. Yo no he pertenecido nunca a esos círculos y es una reducción. Esto, de hecho, yo lo escuchaba de pequeño. Yo cuando preguntaba, claro, yo al principio de todo preguntaba en mi casa, preguntaba a mis profesores, papá, mamá, profe, ¿qué son los nazis? Y siempre me decían lo mismo. Esto es gente que odia a los inmigrantes y va por ahí pegando palizas. Claro, yo cuando me asomé a sus propias fuentes, de la mano de ellos, y me encontré un discurso muy elaborado que tenía pues respuestas para todo, en plan economía, arte, música, sociedad, cultura, etcétera, etcétera. O sea, algo muy grande que no tenía nada que ver pues con ir por la calle con cadenas y bates de béisbol pegando a gente, pues porque sí. Dije, a ver, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué me están engañando mis padres y mis profes si resulta que la realidad es muy diferente, ¿no? Yo entiendo que es seductor, ¿no? Ese juicio un poco soberbio incluso de, estos son 4 descerebrados y yo soy muy listo, que al final estamos haciendo lo mismo que hacemos nosotros con la gente que no piensa del mismo modo que quien es nacionalsocialista, ¿no? Y, por ejemplo, os puedo poner otro ejemplo de cuando mi profesora me decía, no, pues los alemanes o los nazis eran gente que solo quería un mundo de rubios altos de ojos azules. Claro, yo escuchaba eso y mi profesora, yo no tenía ningún motivo para dudar de lo que me decía mi maestra, ¿no? Entonces, una vez más, iba a estos chats, que fue como empecé yo a hablar con ellos, y les decía, que mi profe me ha dicho esto, y se reían de mí, qué típico, qué típico. O sea, es como que ellos ya esperan ese tipo de sentencias, ¿no? Y les digo yo, joder, pero entonces ¿de dónde viene eso? Y nada, te lo explican, y además es que es la verdad, te pasan sus textos, sus fuentes, ¿no?
Y dicen, a ver si piensas por ti mismo y vas a las fuentes. Es verdad, lo que pasa es que luego solo vas a esas fuentes, no vas a las otras, ¿no? Y ahora voy con ello porque es parte de la respuesta de algo que me has preguntado. Y era pues el ideal de belleza de la época y ya está. No había ningún dictado oficial de que pues, había que hacer una raza solo de rubios, solo de ojos azules. Eso no existía. Y es un reduccionismo de la época, ¿no? Entonces, estos reduccionismos no ayudan. No ayudan. O sea, cuando nosotros decimos a un chico, a una chica, a alguien que tiene mucha curiosidad, que lo va a seguir investigando, porque nosotros cuando somos chiquitines tenemos una curiosidad que lo desborda todo y queremos saber, y eso es maravilloso, ¿no? Y si ve que le hemos, no mentido, pero ofrecido una versión que no se corresponde con lo que él se está encontrando, va a empezar a comerse la cabeza. Y es cuando va a ver, como yo lo hice, pues que había la versión oficial, que es la que decían los papás, las mamás y los profesores en el colegio, y luego la historia oculta, ¿no? Es cuando se habla del término oficialista. Yo cuando escucho la palabra oficialista, ya está, ya sé a quién tengo delante. Entonces, esto del lenguaje es muy digno de estudio y muy curioso. Lo he subido hace poco a mi Instagram, no sé si habéis visto una serie que se llama Manhunt, es de una bomber, el tarado este que Sí, yo la mandaba vi. cartas bomba. Sí, yo Bueno, la hay vi. una serie en Netflix que la verdad es que es muy bueno. Y al tío, o sea, era súper listo, súper inteligente, no dejaba ninguna pista. Y al tío lo cazaron por la forma que tenía de escribir. Uno de los investigadores le llama idiolecto, ¿no? Que es, no sé si tiene base científica, todavía no le he preguntado a los psicólogos que me acompañan, pero es un poco la forma en que tú piensas se traduce en la forma en que tú escribes y por ende en la forma en que tú hablas. Entonces hay una serie de palabras que te delatan y una serie de construcciones, ¿no? Oficialista, marxismo cultural, evidentemente conspiración judeo-masónica, pues ya está súper claro, ¿no? Pero sí es verdad que hay una serie de, no solo palabras, sino incluso frases y formas de razonar que son como moldes. Yo siempre utilizo esa palabra de molde. Por ejemplo, cuando nosotros decíamos, nosotros defendemos lo bueno, lo bello y lo justo. O sea, yo he llegado a leer a gente en mi canal de YouTube que me insulta diciéndome porque tú eres un vendido de Soros o algo así y nosotros defendemos lo bueno, lo bello y lo justo. Eso es que además he escrito esas 3 palabras en mi libro en el mismo orden. Es como que lo aprendes así y ya lo vas soltando por ahí como si fuera de creación propia, ¿no? Y tú no te das cuenta de que estás replicando simplemente un discurso. Yo esto en el libro lo explico mucho. Hablo de los hooligans, que son pues eso, gente violenta y más, pero luego hablo de los puristas, ¿no? Los puristas vendrían a ser, es muy fácil de explicar, gente que Alemania, años 1933 a 1945, pues todo lo que no sea eso no es nacionalsocialismo. Es gente que se ha quedado ahí, aunque no lo haya vivido, se ha quedado atascada en ese periodo histórico. Me preguntas el tema de los judíos. Y el tema este de... Yo en realidad, o sea, si en aquel entonces, imagínate, que cojo al David de hace 10 años y lo siento aquí, ¿no? Bueno, no creo que estuviese hablando con vosotros porque la opinión que Claro, tenía estaba pensando en de eso, claro. periodistas, Se escritores, hubiese etcétera, dado. etcétera, no era nada buena, pero vamos a suponer que sí. Si vosotros me preguntáis, ¿por qué odias a la gente? Yo lo negaría. Lo negaría taxativamente. Además tenía una frase, igual que esta de lo bueno, lo bello y lo justo, tenía una frase que la cogía y la soltaba. Y decía, yo no odio a los demás, no, yo no odio lo de otros, sino que amo lo mío. Entonces es como que es una frase hecha, por supuesto, que la habré leído por ahí de pequeño en algún sitio y lo mismo, la cogí para dentro de la cabeza y ahí se quedó, ¿no? Yo siempre decía que mi reacción, que a mí yo nunca tuve ningún problema personal con ningún judío, o sea, de hecho yo creo que nunca he visto ninguno. Ahora estás viendo. Bueno, vale. Bueno, en persona, quiero decir. Y porque, por ejemplo, Hitler en el Mein Kampf sí que hablaba de que los veía por ahí por la calle, se cruzaba con ellos, que siempre, según él, se entregaban a negocios oscuros, sucios, a la especulación, la usura, etcétera, ¿no? Entonces es como que le provocaban algún tipo de desprecio físico, ¿no? Pero yo no. Bueno, en España también es verdad que por la historia, el trato que se les dio en el pasado y demás, pues no es tan fácil que haya comunidades así ultraortodoxos que los ves a simple vista. Claro. Pero me preguntas el porqué de la cuestión de los judíos. Pues sí, a ver,
no es odio, sino una reacción, ¿no? En plan de los judíos me atacan, yo simplemente me defiendo. Claro. Los judíos no es que me ataquen a mí, sino que atacan pues a mi civilización, a mi forma de entender el mundo, a los blancos como pueblo, etcétera, etcétera. Porque sostienes que, claro, cuando hablas de la conspiración judeo-masónica, ¿pero por qué? Bueno, pues, la idea es que existe, pues eso, una conspiración que los judíos llevan maquinando miles de años, o sea, esto no es una cosa de ahora, para instaurar un nuevo orden mundial. Esta palabra también, nuevo orden mundial, también es importante. Donde ellos pues ya sean los amos y dueños de todo lo habido y por haber, ¿no? Entonces esto pues poco a poco y paulatinamente, porque claro, en el Imperio Romano y en épocas posteriores los pillaban y zasca, les daban caña, ¿no? Pero es como que desde el siglo XVIII y XIX han ido estilizando sus métodos, se van infiltrando en la economía, en el cine, en todas las fuentes de riqueza. El dinero, por supuesto, ya está todo 100% en manos de los judíos. De hecho, hay una frase por ahí de dadme el control del dinero y dará igual quién haga las leyes. No me acuerdo quién dijo eso, pero esa es otra Sí, la he frase leído, que la he leído. me podría haber hecho una camiseta con ella perfectamente. Y es eso, o sea, simplemente pues asumes que los judíos son así. De hecho, hay un autor negacionista del Holocausto muy famoso en España, se llama Joaquín Bochaca, que él le preguntaban una vez, estaba yo presente en una charla, que le decían, pero ¿y los judíos por qué son tan malos? Y él decía que no, fijaos el razonamiento, él decía que no eran malos, que simplemente era su esencia y había que pensar como en una boa constrictor, si nos parece mala por comerse a un pobre ratoncito, ¿no? Simplemente la boa es así y necesita hacer eso para comer, ¿no? Entonces los judíos pues son un poco iguales, es un pueblo que no puede evitar someter a otros pueblos por medio de artes chungas, ¿no? Somos víboras, somos víboras. Y es por eso que los judíos es un poco como los ves, ¿no? Como el máximo enemigo y a los negros o a los inmigrantes, pues no. De hecho, los veíamos como que los inmigrantes, los extranjeros, especialmente los negros, eran una quinta columna de los que los judíos, por supuesto, se aprovechaban para invadir nuestras sociedades y someternos pues, con bajadas de calidad del trabajo, precariedad laboral, etcétera, etcétera. Ese es el tema. Claro. Y ya para ir cerrando, así también te dejamos descansar, que dormiste poco. ¿Qué mensaje vos le darías, no sé si a un gobierno, a una sociedad, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar? También un gobierno, para que, bueno, esto, porque como vos bien dijiste, esto es progresivo, para detenerlo a tiempo. ¿Es solo una cuestión educativa en la escuela o hay algo más? Yo soy muy pesimista con estas cosas. Yo creo que hemos cruzado ya, es un poco como el cambio climático. Ya da igual lo que hagamos, porque ya no se va a revertir el daño que hemos hecho. Y con el tema de la prevención de estos procesos de radicalización, etcétera, etcétera, yo creo que es así. O sea, yo creo que hemos tenido tiempo, o habéis, porque yo acabo de llegar, habéis tenido tiempo para hacer cosas, pero no se han hecho. Se ha señalado siempre el discurso de la ideología, los discursos de odio, pero yo desde que empecé con estas cosas siempre digo que hay algo antes que eso. O sea, hay algo que te predispone a ese discurso de odio, ¿no? Que es pues, el pensar en blanco o negro, en el ego que te lleva a hacerte creer que siempre tienes tú la razón, que todos los demás están equivocados, etcétera, etcétera. Luego, o sea, siempre digo que yo cuando llegué a los libros nazis, a los libros negacionistas del Holocausto, yo ya estaba radicalizado. Simplemente mi mente buscaba un discurso que encajase con esa estructura previa. Pero esto nunca se ha señalado. De hecho, fíjate que a día de hoy ya han dejado de hacerlo, gracias a Dios, porque han visto que eso era una barbaridad. En las cárceles francesas tienen un montón de ex-yihadistas o ex-yihadistas. Eso es una fuente de información brutal que no se ha aprovechado. Y en su incompetencia, el sistema penitenciario francés lo que hacía era coger a yihadistas, meterlos en la misma celda que presos comunes, con la intención, según ellos, de que los presos comunes pues, hiciesen de algún modo razonar al... ¿Qué pasaba?
que a los 3 meses, Al revés. si metías a un yihadista en una celda con 4 no yihadistas, había 5 yihadistas. 5 Claro. yihadistas, claro, lo Es lógico. lamentable, ¿no? Y a día de hoy en las cárceles, al menos en España, insisto, no existe ningún protocolo de recuperación para chicos encarcelados pues, por delitos de odio, etcétera, etcétera. Aquí en España tuvimos un caso muy sonado que se llamaba Josué, que apuñaló en el corazón a un chico en el metro de Madrid. Y bueno, el chico era de extrema izquierda y el chico de extrema derecha. No me gustan nada esos términos, pero bueno, para que me entendáis, ¿no? El chico, el asesino, lleva, creo, si no los cumplió ya, poco le falta, 20 años en la cárcel. Y yo conocí al hermano, a su hermano, militó conmigo en un partido, Alianza Nacional se llamaba, y nos contaba que era todavía más nazi. O sea, que es como que justificaba el asesinato, que él se vio obligado, era o su vida o la del tío que mató, y que por supuesto no se arrepentía. O sea, va a salir de la cárcel después de 23, 24 años, peor de lo que entró. Porque se le ha dejado ahí, igual algún psicólogo en su torpeza, pues le dio un libro sobre el holocausto. Tú, una persona que se ríe del holocausto, que te habla del holocuento, no le puedes dar un libro vamos, que a mí me daría la risa. En plan, oh, esto es como leer un TV o un cómic. O sea, a mí no me provocaba ningún efecto, ¿no? Lo mismo, y me preguntáis, ¿y qué habría que hacer para...? No lo sé. Esas respuestas todavía no las tengo. No sabría qué decirle a un gobierno o a una sociedad para frenar este tipo de cosas, porque yo creo que ya no se puede parar. O sea, ya no es una cuestión... A mí, por ejemplo, cuando me preguntan, ¿tú crees que los nazis son un peligro a día de hoy? Pues no, son grupúsculos más marginales que otra cosa. El único peligro es pues, que organicen un tiroteo, como está pasando en Estados Unidos, y se lleven pues, a unos cuantos inocentes, pero no como un partido que se va a organizar, va a llegar al poder. A ver, en Grecia sí que hubo ahí un conato con eso, con Amanecer Dorado y tal, pero eso es parte del siglo XX y no va a volver al siglo XXI. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Que hay una frase que yo digo mucho, no sé quién la dijo, pero es un maestro o una maestra, de la historia no se repite, pero rima. Y si bien es cierto que no veremos de nuevo la esvástica ondear en un parlamento, sí es muy factible que haya algún partido con otro símbolo distinto y con un discurso que sospechosamente recuerda mucho al que tenía Hitler o Benito Mussolini en Italia o Salatsi en Hungría, no sé. Soy, insisto, muy pesimista y no tengo ninguna frase para decir, si hacéis esto seguro que no pasa nada. Yo creo que sí que va a pasar y vienen tiempos bastante oscuros. Bueno, pero yo creo que igualmente tus conferencias, tus posteos en las redes, contar tu historia acá con nosotros, en todos los lugares que lo hagas, yo creo que todos esos pasos pueden ayudar. Yo no sé si soy optimista o pesimista, estoy como en el medio, pero creo que pueden ayudar y esa es la manera. Es mínimo, porque piensa que, mira, en un año habré hablado en total a 1000 chicos y chicas de colegios. España, ¿cuántos somos? 47 millones. Es que ni siquiera una gota en un estanque, es menos de una gota. O sea, claro, pero no sé. si de los 1000 había 3, Sí, eso sí ha pasado. Le sacaste Sí. 3. Eso sí, eso me lo han dicho, me han escrito por privado y me han dicho, ostras, David, a raíz de escucharte empezó a pensar algunas cosas, he sido consciente de que estoy sesgado, que eso es mucho. O sea, que una persona te diga, he sido consciente de que hay sesgos en mí, eso es que lo has cogido a tiempo, porque un tarado es que ni siquiera te escucha. O sea, ya te tiene la cruz hecha como que eres el enemigo, eres un traidor y cualquier cosa que le estás soltando ni siquiera le entra por el oído, ¿no? Bueno, pero esos 3 hablan con otros 10 y esos 10 Sí, hablan sí, con a otros. ver, claro. Por eso yo digo que quizás no solamente por tus conferencias o alguien que haya pasado por lo mismo que vos, también. El boca a boca, bueno, puede ser. El boca a boca yo creo que puede por lo menos apaciguarlo. Obviamente siempre va a haber extremistas, pero menos, digamos, mantenerlos, como vos dijiste antes, como grupúsculos de gente que grita y nada más. Bueno, David, muchísimas gracias. Igual un comentario para cerrar. No puedo creer que no te cambiaste el nombre en el pasado.
Te dejaste David. Yo No, también, pues mira, cuando te leí lo voy David a al decir, principio me te voy a llamó la decir por atención. qué no me cambié el nombre. Lo pensé, lo pensé alguna vez. No me lo cambié para que los sionistas, los conspiradores judíos, se jodiesen, porque yo, teniendo el nombre del rey David, que era un hombre muy sabio, me dedicase a las cosas que me dedicaba. Un poco como Claro. de sarcasmo nacionalsocialista. Claro. Sí, sí, Muy sí. bueno. Ok, está muy bien. Bueno, David, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Espero, la verdad, da para una charla mucho más larga. Esperemos tenerte de vuelta con nosotros alguna vez. Nada, cuando queráis. Un placer hablar con vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Te dejamos descansar ahora. Y Venga, que hasta luego. descanse, sí. Chao, que andes bien. Chao. Bueno, impresionante. A ver, Walter, vos que te tenés que ir, rápido un comentario y te dejamos. No, es muy interesante escuchar la palabra de parte de alguien que lo vivió tan en carne propia, ¿no? Siempre digo, cuanto más tiempo pasás dentro de determinada ideología, llamémosle, después los pasos en reversa son más largos. ¿Me explico? Y implica un cuestionamiento de los pilares de la forma en la que te conducís, en la que me conduzco con el mundo, digamos. Así que es muy meritorio. Y yo no creo lo que él decía, lo último, lo que decía David, de que no tiene influencia. Yo creo que sí, que tiene y mucha influencia. Yo veo, por ejemplo, en mis hijos una naturalidad en la relación con compañeros, que por ejemplo mi hijo tiene un compañero taiwanés y tiene una relación extraordinaria con el pibe, o sea, y como si no, o sea, como lo que son dos seres humanos, ¿no? A mí me parece que sí es cierto que hay mucha gente tirando mierda con estas cosas, pero me parece que no, me parece que las nuevas generaciones no van a tener esas mochilas por ahí con las que cargamos muchos de nosotros respecto a que el otro es deterministamente, no sé si existe la palabra, de tal manera, digamos, ¿no? Que yo lo tengo que rechazar por el solo hecho de ser boliviano, judío, taiwanés o hincha de Platense. Digo, No, a los hinchas de Platense sí. te tiran piedras, lo he vivido. En otra oportunidad lo podemos comentar. Pero bueno, tampoco son todos, porque el polaco Goyeneche, el más grande cantante de tango de la historia argentina, en mi humilde opinión, era hincha de Platense. Si a mí me gustara el fútbol, yo sería hincha de Platense. Mirá, ¿ves? Por eso, ¿ves? Ahí está, hay que rechazarlo. Ahí está. Bueno, amigos, yo me despido ahora porque mis obligaciones me lo demandan. Les mando un abrazo grande a ambos y una vez más ha sido un placer. Un abrazo, Cuídense. Walter. Chao, chao. Bueno, ¿querés cerrar vos, Gustavo? Que siempre sos el más atinado, así que hago un pequeño comentario yo y te dejo cerrar a vos. Es muy interesante, o sea, cuando empecé a hablar con él, como que toda la estructura que yo tenía armada en la cabeza de cómo se iba a llevar a cabo la entrevista, me la desarmó, y muy contento yo de que así sea, de que así haya pasado, porque él reconoce que todavía hay partes en el cerebro que todavía como que instintivamente lo empujan, y él trata de frenarlo haciendo un esfuerzo grande, y eso demuestra, ¿no?, la fortaleza de todas esas ideas extremistas, que él dijo, bueno, nadie me manipuló. En realidad sí lo manipularon, para mí, yo discrepo con él en eso, lo manipularon no directamente, no vení que te hablo, sino mirá lo que escribo. Pero la manipulación está bien, él lo fue buscando, pero no importa. Él lo fue buscando. Entonces, el mérito que hay que tener para reconocer eso, para mí ya está en el pasado. Él dice todavía no está en el pasado, ya está en el pasado. Porque vos estás reconociendo que estás equivocado. Y lo mejor que puedes hacer es eso, es para solucionar un problema, vaya que problema que tenía, es reconocer que estás equivocado. Después, bueno, lo irá solucionando sobre la marcha. Él está en ese proceso. Y lo puso todo. Yo quería saber si le había pegado a alguien. No. Era como comentario más
o si le había pedido perdón a alguien. Después dije, no, voy a cambiar las preguntas, porque él las llevó para ese lado, para el lado filosófico, para el lado educativo, para el lado ¿no? Para aprender cómo se puede solucionar esto, que al fin y al cabo es eso, ¿no? Que todo lo que está acá en el cerebro entra de esa manera, y después se naturaliza de esa manera. Y también yo creo que el entorno, ¿no? Que él fue buscando, el entorno es muy importante, también en la vida de uno, y siempre hay gente que te puede ayudar. Así que para mí es súper meritorio. Yo tengo una anécdota con mi hijo, que bueno, la niñera de mi hijo tiene la hija, bueno, la niñera de mi hijo es mulata, el padre de la nena es brasileño, también es mulato, y mi hijo, bueno, era la primera nena mulata que veía. Entonces estaba jugando con ella, pregunta, mi hijo tenía, no sé, 3 años, 4, y pregunta, ¿cuándo va a ser blanca? Claro, él no estaba acostumbrado y él pensaba como que era un proceso, ¿no? Entonces nosotros le explicamos que yo le pregunté, ok, ¿y vos cuándo vas a ser negro? ¿No? O sea, le explicamos que hay personas de distintos colores y nada, es un color en la piel y nada más, y una persona blanca, negra, grises, hay de todo tipo de colores, y bueno, lo entendió, y yo creo que bueno, es rodearse de la gente adecuada, y eso también yo creo que hay que hacer una autocrítica, porque ninguno, yo por lo menos, también me pasa eso de cuando no tengo gente en las redes sociales, casi no tengo, que piense distinto a mí, salvo que sean muy, muy amigos míos. Si no, no las tengo. Y yo creo que eso es un error. Creo que es un error. Creo que si uno piensa que está a favor del libre mercado, como yo, bueno, nada, debatir con alguien que no, siempre y cuando no te insulte, ¿no? Como él dijo. Debatir y bueno, no creo que pueda aprender tanto, pero sí quizás verlo desde otra óptica es muy importante. Gente que tenga diferentes opiniones, hablar con ellos respetuosamente creo que ayuda mucho. A él lo ayudó y yo creo que nos puede ayudar a todos también. Gustavo. Bueno, dejó un montón de cosas para pensar la entrevista. Voy a tratar de ir en orden y voy a empezar por el tema de las redes sociales. Hay una tendencia en todos nosotros a bloquear, ¿sí? Directamente, no ya no tener como relación, sino directamente bloquear a alguien que nos molesta intelectualmente o que piensa cosas que para nosotros son disparatadas. Y así nosotros mismos nos vamos encerrando en una forma de pensamiento. Y nos va quitando riqueza, porque de todo el mundo se aprende, aún de los más locos, de los más delirantes, de lo que nos parezca más raro, de todo eso se aprende. Hasta se aprende qué es lo que, digamos, hasta del error del otro se aprende, digamos, ¿no? La segunda cosa que me pareció interesantísimo, el concepto este de que el nazismo no es barbarie, de que los nacionalsocialistas no son el estereotipo del nacionalsocialista que tenemos nosotros del neonazi es el skinhead, ¿no? El tipo que anda, y en realidad es todo un corpus intelectual enorme que tiene una cosmovisión que explica el mundo de determinada manera y que esa ignorancia de lo que es le permite mimetizarse. Y yo insisto, hay mucha penetración del pensamiento nacionalsocialista en el conservadurismo y hay mucha penetración de ese conservadurismo llevado a la, digamos, a la extrema derecha, por decir algo que sea fácilmente comprendido, incluso en el liberalismo. Entonces vemos una gran mixtura de gente que no tiene absolutamente nada que ver con los liberales, mezclada con los liberales. Y cuando mencionó a Joaquín Bochaca, digamos un revisionista español, enseguida me vino a la memoria digamos, las menciones al trabajo de Bochaca hechas desde el liberalismo argentino. ¿Sí? Ahora,
quiero tratar de explicarme un poco, y voy a ser un poquito más largo que de costumbre, porque si no es imposible que pueda establecer mi punto. Y es, vos tenés dos hermanos. Un hermano es brillante en matemáticas y el otro absolutamente nulo en matemáticas. Son hijos del mismo papá y de la misma mamá. Ni el papá ni la mamá son particularmente brillantes en matemáticas. ¿Sí? Tienen otras aptitudes distintas. Y el hermano tiene otras aptitudes distintas. Quizá el arte, quizá la música, quizá, qué sé yo, el trabajo manual, digamos. ¿Qué lleva a ese que es brillante en matemáticas a hacerlo? La verdad que no lo sabemos, pero reconocemos que tiene una predisposición natural. Los cables le vinieron en la cabeza de determinada manera para el pensamiento abstracto y para el pensamiento matemático. Y decir eso no es racismo. Sin embargo, por culpa de los nazis, que digamos que hicieron superchería en vez de ciencia, tendemos a pensar que cuando decimos no habrá una predisposición genética a, automáticamente se asocia a racismo. Entonces nos quita la posibilidad de explicar una predisposición, ¿sí? Y por eso ya lo mencioné en algún otro episodio, creo que en el de Manuel. Si no hay una predisposición natural a ser de determinada manera, que no implica que sea determinista, ¿sí? En definitiva, todos podemos terminar haciendo ecuaciones diferenciales, pero a algunos les va a costar más que a otros, ¿sí? Bueno, a algunos les cuesta menos que a otros radicalizarse políticamente, ¿sí? Ver al mundo en blanco y negro quizás sea parte de una, digamos, predisposición genética, que no implica una predisposición racial hacia determinada cosa, ni implica que como tu papá era brillante en, qué sé yo, con una habilidad y era un brillante jugador de fútbol, vos tenés una, digamos, podés ser un brillante jugador de fútbol. O que todos los argentinos tienen hijos brillantes jugando al fútbol porque tuvimos a Maradona y tuvimos a Messi. ¿Sí? No tiene absolutamente nada que ver. Y no habría que negarse la posibilidad. ¿Y por qué para mí eso es importante? Porque paso a relativizar dos conceptos que vertió David. Uno es la importancia de la educación. Es cierto, desde la educación se minimiza el daño que le hizo el nazismo a la humanidad. Se le minimiza ninguneándolo, digamos, ¿no? Cosas como, películas como La Ola, habría que darla en todos los colegios, digamos, y no se da. O sea, hay un montón de cosas que no se hacen y que habría que hacer. Ahora, ¿por qué no se hace? Creo que no se hace porque los políticos tienen una adoración por el poder y el nazismo significó digamos, la quintesencia del poder. Por eso los políticos tienen adoración por, aunque no lo digan, por Adolfo Hitler, por José Stalin y por Fidel Castro. La otra cosa es, la misma educación se la da a todos los niños, si no, no salen todos los niños radicales, no salen algunos, la explicación no está por ahí. Y en relación al tema de las cárceles, también otra variante del mismo tema, hay que ver la naranja mecánica. Y la naranja mecánica es un desmentido de lo que dice David en relación al tema de las cárceles. Es cierto que si vos mezclás tipos que están radicalizados políticamente con tipos que no tienen opinión política, pero que son, digamos, que tienen, digamos, otros problemitas, es probable que de ahí te salga más yihadista. Pero lo contrario no sé si funciona. Yo creo que habría que tratar de entender un poco más. Celebro que se pueda volver de ahí, y de hecho se puede volver, y yo creo que esa es una gran noticia, y eso es una explicación de que si bien los sesgos son partes de todos nosotros, y que algunos nos afectan de una manera y otros de otra, todos podemos intelectualmente luchar. Y cierro con una frase de Ayn Rand: pensar es un acto de la voluntad. No es instintivo, no es un acto reflejo.
pensar requiere esfuerzo, es un acto de la voluntad. Termino. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre digo, la opinión o el comentario de final, la conclusión de Gustavo siempre es la más atinada. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Gente, será hasta la próxima semana. Chau, chau.